tanto agradezco obviamente la invitación y también la exhaustiva presentación de Benjamín Climent Díaz, que el progreso del mundo europeo con todo lo que está aquí, lo que estamos sufriendo, se ve, ¿no? Este estilo de vida europeo. Bueno, mi tema es armas, droga y tráfico de seres humanos. Y como subtítulo, el retorno al matriarcado o la extinción de la humanidad. Esto, que puede parecer un título muy duro, lo tomé de un médico de base de acá de Treviso, un médico de familia, que presentó, muy anciano, él presentó en estos días un libro chiquitito. Y él dice, ¿qué es una utopía, una esperanza, un proyecto? Él pone toda su esperanza en las mujeres en el sentido antropológico, biológico y hormonal. Desde época primordial han sido garantes de la vida por su capacidad de generar y dar, no solo al hijo, sino al otro y a la colectividad. Cuando no regía el mercado, el poder patriarcal sometió a los pueblos, a la naturaleza y se apropió de las mujeres y los hijos. Y esta especie suicida llamada Sapiens Sapiens sometió y humilló no solo a las mujeres, sino a todo y a todos. Bueno, esto es una síntesis del libro de este médico de base muy viejito, pero que estoy contenta que lo digan aquí en Treviso, en Ciudad Natal. Bueno, parto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue en septiembre en Nueva York. Y digo, pareciera que a los gigantes de la Tierra les interesa el tema de la paz, el cambio climático, las migraciones, el hambre y los problemas que nos están convocando y presionando día a día. En la Plaza de las Naciones Unidas hay un monumento llamado el Muro de Isaías. Este profeta vivió en el siglo VIII a.C. y en este muro se transcribe una frase suya que dice así: forjarán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Termina la situación. Esta declaración del profeta Isaías es una declaración de paz y justicia, asunto que los estados soberanos deberían promover en las Naciones Unidas, que para ello fue creada en octubre del 45 al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero a la fecha no se dejó de combatir ni un solo día. Atilio Borón, que es un sociólogo argentino, secretario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha dicho: la ONU ha fracasado, la dirigencia mundial ha sido derrotada. La codicia, esto lo digo yo, la hipocresía, la voracidad de los ricos del mundo se ha impuesto. Bueno, esta es la introducción. La droga y las mafias. Yo vivo en Treviso, mi ciudad natal, si bien soy ítalo-argentina. En Venecia, a 30 kilómetros de mi ciudad natal, hay 4 puentes que unen la ciudad en los dos lados del Canal Grande. El más antiguo y famoso es el Ponte de Rialto, inaugurado en el año 1591. En una de las habitaciones hay una escrita en la vereda, fundamenta, se dice allí, una enorme pancarta que dice: no a la mafia, Venecia es sagrada. Este cartelón está allí desde tiempo inmemorial. Es más bien una expresión de deseos, pues Italia está llena de droga y de mafias. Son la primera fuerza económica y empresarial del país, mueven el 7% del Producto Interno Bruto y, según un instituto de estudios políticos de Roma, llegaría al 11%. Las mafias más potentes en Italia son 4. La más antigua es la Cosa Nostra en Sicilia, Camorra en Campania, Nápoles, 'Ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unita en Puglia. Una quinta mafia que operó entre los años 1977 y 93, si bien ya no existe, fue muy importante en su momento. La banda de la Maliana, que debe su nombre al barrio que la vio nacer.
¿Qué son las mafias? Son organizaciones ilegales, se ocupan de tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, lavado de dinero, apuestas ilegales, prostitución, secuestro de personas, en fin, todo lo que está mal y estaría prohibido, pero se hace y se logra hacer. Origen de la mafia. La más antigua es la Cosa Nostra de Sicilia. Nace en los años 1730 o 40. Es el periodo en que se establece en la isla de Sicilia la dominación de los Borbones. Ellos son una casa reinante, es una dinastía que hoy existe. Desde hace unos 300 años gobierna en España. Don Juan Carlos de Borbón y su hijo Don Felipe son descendientes de Felipe V. Se establecen en Sicilia, donde existía el latifundio. Los nobles sicilianos de origen feudal se organizan para defenderse de esta injerencia extranjera. Podríamos decir que tienen un origen legítimo. ¿Cómo se defienden los latifundistas de esta invasión? Contratan y pagan a soldados rasos, llamados pichotos. En este tipo de organización, al vértice se encuentra el jefe patriarcal o boss. El patriarcado es una estructura social que existe desde hace unos 6.000 años y en este rige la ley del más fuerte y la guerra permanente. Y en esta organización, en la familia, a su vez, rige una ley escrita o no escrita, que es obediencia ciega al jefe patriarcal, la sangre y el silencio. No veo, no oigo, no hablo. Por obediencia, por complicidad o por miedo. Esta ley no solo vale por los pertenecientes al clan mafioso, sino la población en general. Una frase que yo escuché, miente Cristo. En una conferencia que coordinó en Buenos Aires, Argentina, en un hospital con los operadores del mismo, no hace muchos años, sobre el tema, una psicóloga comunica al grupo: yo soy bisnieta de un boss de Sicilia. Mis abuelos emigraron a Argentina y cuando el bisabuelo no aprobó el matrimonio de su hija con un campesino del lugar porque era pobre y honesto, a la pareja emigra. ¿Qué hace el boss mafioso? En represalia ordena matar a todos los hermanos del novio, 7. Y termina la psicóloga: aún hoy mi padre, por ser hijo varón, recibe un sueldo mensual de este clan mafioso de origen. Hay una deuda transgeneracional que se cumple. Esto para comentar cómo es la regla de la familia. Bueno, la 'Ndrangheta, que es la segunda mafia importante, surge alrededor del siglo XIX en Calabria. Actualmente es la más potente de las mafias. Controla el mercado de cocaína en Italia, Europa y el resto del mundo. Estas mafias, junto a la Camorra y a la Sacra Corona Unita, no se combaten ya entre sí por el dominio del territorio. Ahora establecen acuerdos entre clanes y familias. Está la cantidad de dinero que han acumulado que les permite la corrupción a todo nivel. Mandan a los hijos a estudiar a Milán, la Universidad de Economía de la Bocconi, pudiendo así penetrar en los mercados financieros y con el dinero acumulado compran políticos, jueces, empresarios, médicos, etc. Están en contacto también con servicios secretos, masonería, grupos fascistas y más. ¿Cómo logró la 'Ndrangheta calabresa poder controlar el mercado de la droga en Italia y el resto de los países? Siendo eficientes. A tal hora dicen, llega la cocaína y la cocaína llega. En el pasado usaban papel y lápiz. Eran grupos muy humildes de origen. Ahora usan el ordenador y, como dije, hacen estudiar a los hijos en la universidad. La mafia calabresa tiene contacto directo con Colombia, que es el país productor de la planta de coca. La hoja de coca la cultivan campesinos. El campesino siempre pobre gana lo mismo si cultiva 1 kilo de papas o 1 kilo de maíz. Nunca se vuelve rico. El que se enriquece de un modo abnorme es el que transforma la hoja de coca en el alcaloide y la mafia de la cocaína que transporta y vende el producto.
¿Cuánto cuesta un kilo de cocaína pura en Colombia? Unos 1.400 euros equivale al sueldo mensual de un obrero en Italia si tiene la suerte de tener un contrato legal. Si no, gana mucho menos. El kilo de cocaína tiene 1.000 gramos, que se transforma en 4.000 gramos, pues se le agregan otros ingredientes de similar consistencia y color, desde laxativos, anfetaminas, anestésicos, talco, etc. La cocaína, así cortada, se vende al consumidor en Europa a entre 80 y 90 euros un sobre pequeño de 1 gramo. Se puede calcular cuánto dinero las mafias logran realizar con un solo kilo. Tienen a su vez contacto con mafias menores, nigerianas, albaneses, a las cuales dan en subcontrato la venta directa al consumidor y con ello los riesgos de ser detenidos. La mafia, cuando viajan a Colombia para comprar la cocaína, pero ahora también tienen sus socios estables allí, no hace un viaje con la nave vacía, llevan armas y retornan con el cargamento de cocaína. Recordemos que los países europeos son productores de armamentos. Este tráfico de armas y drogas me hizo recordar al tráfico de esclavos en la época colonial. Los barcos negreros cargaban en África a los esclavos y los vendían en los distintos puertos de América, Veracruz, Portobelo, Cartagena de Indias, etc. En realidad, a la mafia se la combate muy poco y por consecuencia al mercado de las drogas. En Italia hay un calabrese, un fiscal, Nicola Gratteri, que ha dedicado su vida a combatirla. Actualmente tiene 65 años, nació en el año 1958 y desde los 31 años vive con la escolta por las amenazas recibidas. No obstante sus esfuerzos, combatir a las mafias por vía legal es casi inútil, pues si se encarcela un Bosch, hay otros 10 ya pronto a ocupar su lugar. El mismo juez Gratteri lo reconoce. Desde el 23 del 10, hace un mes, Gratteri fue transferido de Calabria y es fiscal en Nápoles, donde vive en un cuartel. No sé el motivo del traslado. Para concluir el tema droga y dependencia juvenil, he observado que los jóvenes inician muy temprano a drogarse, 11, 12, 13 años. Después de mucha reflexión, pienso que un modo para combatir las mafias sería legalizar las drogas. Así estas deberían pagar los impuestos y serían de algún modo controladas por el Estado. Con el dinero proveniente de los impuestos se podrían hacer excelentes servicios terapéuticos como la comunidad terapéutica residencial, grupos psicoterapéuticos en hospitales, etc. Pero esto a su vez va contra la tendencia actual de privatizar medicina y salud pública. También el Estado Vaticano se opone a la legalización de las drogas. Un motivo habrá. Es una pregunta que me hago, entre otras. El joven, ¿por qué comienza a drogarse a tan temprana edad? Recordemos la crisis de la adolescencia, la crisis de identidad, los lutos relacionados con el crecimiento, la búsqueda del rol adulto en una sociedad actual que está en crisis de todo tipo. El joven busca las drogas porque lo sostienen psicológicamente, si bien de un modo falso, o bien le hacen negar el sufrimiento de la etapa de la vida. No hay diferencia entre psicofármacos y drogas. El psicofármaco es una droga legal, mientras las otras ilegales. Tengo un sitio en internet con varios trabajos sobre el tema y allí lo pueden ver o descargar a quien le interesa. Las mafias se ocupan también del tráfico de armas y seres humanos. Hacen el trabajo sucio que el Estado no puede hacer abierta o directamente. Y ahora paso a la banda de La Maliana, que es muy importante, si bien no existe más. Esta banda nace en Roma, en el barrio homónimo de La Maliana. Asoló la capital y todo el país desde el año 1977 hasta el 1993. Inicia con el encuentro de 3 delincuentes comunes. Enrico de Peris, Renatino, muere en una emboscada. Las datas de nacimiento 1954-1990.
Mauricio Batino, que nació en el 54, son de la misma edad, y el único con vida porque se convierte en colaborador de justicia, llamado Crispino de sobrenombre, y Franco Giuseppucci Fornareto, que también está muerto. El acto fundante de esta banda fue el secuestro del duque Lante della Rovere. Si bien la familia paga el rescate, lo asesinan para no ser reconocidos. Y esta banda va creciendo progresivamente con todas las actividades ilegales de la capital: usura, droga, juego de azar, tráfico de armas, estableciendo vínculos con las otras organizaciones criminales que ya nombré: Cosa Nostra, Camorra y los grupos neofascistas. Protegidos por abogados, jueces, políticos corruptos, asesinan a un famoso periodista, Mino Pecorelli, por indicación de otro voz, porque creaba problemas a un personaje político de primera línea, Giulio Andreotti. Es así que esta banda entra en relación con círculos políticos, religiosos, masonería, servicios secretos. De Pedi fue enterrado en el Estado del Vaticano, en la Basílica de Santa Apollinare, por los servicios prestados al cardenal Poletti. Enrico de Pedis tenía relación también con Agostino Casaroli, cardenal y secretario del Estado Vaticano desde el año 1979 a 1990. Recordemos que Wojtyła fue elegido papa en el año 1978, sufrió un atentado en la Plaza de San Pedro en 1981. El muro de Berlín cae en el 89 y la Unión Soviética en el 1990-91. El Papa Wojtyła comenta el fracaso de las grandes ideologías, elogiando a Casaroli, secretario de Estado y por él mismo nombrado. Dice: sembró bien. Lo que sucede en estos días en los países del Este es fruto de la siembra paciente para el bien de los hombres y de los pueblos, realizado por los responsables de la Iglesia y de la Santa Sede. Continúa Wojtyła: las grandes ideologías han demostrado su fracaso frente a la dura realidad de los hechos, de los presuntos sistemas científicos de renovación social, o sea, de querer redimir al ser humano con sus solas fuerzas y de los mitos de realización revolucionaria del mismo. Las frágiles utopías han provocado un retroceso sin precedentes en la historia de la humanidad. Y aquí termina la citación de Wojtyła. En esos mismos años, el secretario del Movimiento Social del Partido Neofascista declara: aprovechemos de la crisis del comunismo, recojamos nosotros la audacia que el marxismo perdió. Recordemos que la droga en Italia entró en los años 70, primero entra la heroína, y su consumo masivo se verifica entre los años 75 y 80. Hacia el año 1990, el consumo de heroína ya había devastado una entera generación. Y en esos mismos años, en Argentina, el terrorismo de Estado hace desaparecer a una entera generación de jóvenes, que son los que debían lograr el cambio social. ¿Triste coincidencia o planificación internacional? Me pregunto. Bueno, la banda de La Maliana estaba implicada asimismo en el caso Moro, en el secuestro de Manuela Orlandi, que es la hija de un empleado del Vaticano. Se dice que este secuestro fue efectuado para hacerle un favor al cardenal Marcinkus, presidente de la Banca Vaticana, IOR, Instituto de Óperas Religiosas, quiere decir, y era el brazo derecho del Papa Wojtyła. De Pedis hace muchos favores a la Iglesia, lo que le valió ser enterrado en la lujosa cripta en el Vaticano, la basílica antes citada. Lo matan en una emboscada a solo 36 años, llevándose muchos secretos a la tumba. Bueno, una nota: la transmisión oral de la historia. La historia la escriben los vencedores, es un lugar común que oímos siempre, pero también los vencidos las escriben o la transmiten. Por ejemplo, yo estoy aquí como consecuencia de todos los años tristes de la Argentina.
Me visita en mi casa de Treviso una amiga, ex presa política. Nos conocimos en la cárcel de mujeres de Buenos Aires, Villa Devoto, para presas políticas. Las dos tenemos la suerte de estar vivas, ¿no? Ella me visita y me cuenta, era el año 89-90. Me dice, al obtener mi libertad, estaba yo a disposición del Poder Ejecutivo, me dieron la opción de salir del país. Elijo Roma, pues habiendo cursado la Universidad de El Salvador, que es una universidad privada, creada y dirigida por la Orden de los Jesuitas, yo tenía contactos, en particular con un cardenal del Estado Vaticano. No recuerdo su nombre yo. Y me dice, yo soy economista, me presento a él y le pido trabajo. Me ofrece, y acepto obviamente, empleada doméstica en la casa de un boss de la Maliana. Y hoy, preparando este trabajo, logro deducir que este era Enrico de Peris. Y continúa, mira Gabriela, me dice esta amiga, yo nunca he visto tanto dinero y tanta ignorancia, todo junto. Otro recuerdo, estoy aquí en Italia, me invitan a un almuerzo, la Asociación Nacional de Partigiani de Italia, y en el almuerzo me invita a la hija de un partigiano ya muerto, ¿no? Que hablan entre ellas en la mesa, y dice, estoy trabajando para una oficina de la iglesia, yo soy la secretaria, he visto que el Vaticano invierte en armas. ¿Estás seguro? Le pregunto yo. Sí, yo lo he visto con mis ojos y lo escribí. Bueno, punto aparte. Armas y tráfico de seres humanos. Otro punto. El CIPRI es un instituto independiente de investigación sobre armas, conflictos, gastos mundiales de armas. Fue creado en el año 1966 en Estocolmo, Suecia. En su libro anual del año 2020, este año que corre, 23, nos informa que el gasto militar global del año pasado, 2022, fue de 2.240 y después yo tuve que preguntar a un economista porque no sabía cómo se escribe. Tenés que poner 9 ceros, me dijo uno, y el otro me dijo poner 12 ceros. O sea, 2.240 y escriban con 12 ceros. Esto es lo que se gastó en un año en armas, el nivel más alto nunca registrado en la historia. Los gobiernos de todo el mundo gastaron 6.2 de su presupuesto para las Fuerzas Armadas y en armas, equivalente a $282 por persona. Un casa, yo vivo cerca de una base NATO aquí en Treviso. Lo siento pasar todos los días por mi cabeza, sobre mi casa, es tremendo. Un caza bombardero, una F-35, cuesta $80 millones y una hora de vuelo, el carburante, cuesta $40.000 aproximadamente. Estas guerras y gastos devastan el ambiente, destruyen el clima, alimentan tensiones y medios y generan todo tipo de enfermedades. Recordemos que con solo $40.000 millones se erradicaría el hambre en el mundo en solo 7 años, en el 2030. Subiese en el mundo un orden racional en lugar del desorden global que genera el llamado capitalismo avanzado, escribí entre comillas. Bueno, el negocio de la NATO o OTAN. Sin conflictos no se podría modernizar ni renovar los stocks acumulados a escala global de armas, escribe el columnista Roger Smith del cotidiano conservador de Estados Unidos, American Thinker, hablando de la guerra en Ucrania. Los millones que USA y la NATO, OTAN, mandan a Zelensky en armas son para dinamizar el concepto de guerra como generadora de riqueza. Desde enero del año 22 a enero 23, o sea que en un año, se destinó 76.800 millones de dólares y de estos 46.000 millones de dólares para fines militares. Si se desmilitariza, que quiere decir sacar las tropas a las instalaciones militares, el costo es costoso, sería 35.000
dólares. De este modo, generando conflictos, se evita este gasto. Y Ucrania, o quien compra las armas, queda en deuda con los benefactores, Estados Unidos y Unión Europea. Los benefactores reinvierten renovando stock, nueva tecnología, más armas, más sofisticadas. Recordemos que el material bélico tiene una vida útil de 20 años. Sacarlos de circulación es costoso. Es así que este armamento viejo se envía a zonas en conflicto y se facilita la modernización al producir nuevos modelos. Roger Smith lo dice claramente. El envío de armas tiene un doble objetivo: apoyar a los ucranianos y expandir dominio imperial al este de Europa. Y al segundo punto, ahorrar costos de desmilitarizar y del material obsoleto. Había enormes reservas de municiones a punto de caducar. Con los envíos, el costo de la desmilitarización ya fue amortizado. Ahora se puede reconstruir, y así en cada país y en cada conflicto. O sea que esto ilustra bien el concepto de guerra permanente, que ya tiene 6.000 años. Pasamos al tráfico de seres humanos. No, esto nos da un clima social en Europa y nuestra juventud, cómo se tiene que insertar en este mundo, ¿no? Tráfico de seres humanos. El periodista Alberto Rojas escribe en el año 2019, la inmigración, el negocio criminal más lucrativo del mundo. Aunque las organizaciones no gobernativas, derechos humanos, se retiren poco a poco del Mediterráneo, las mafias mueven en África millones de personas. El 50% son menores, el porcentaje de mujeres es más alto que el de hombres. Solo el 1% trata de entrar en Europa. Si los estados de la Unión Europea no dejan entrar por visado, aparecen las mafias que hacen el trabajo. El tráfico de seres humanos es tan o más lucrativo que el de las armas o drogas. Los traficantes y mafiosos se autoabsuelven. Esta es una investigación que hace un docente de la Universidad de Trento. Entonces, los traficantes y mafiosos se autoabsuelven, pues prestamos un servicio que nadie más presta. Y dicen, yo ayudo a las personas, realizo un sueño. Dicen a Gianpaolo Musumeci y Andrea De Nicola de la universidad. ¿Por qué es tan rediticio? Si ponen 100 migrantes en el mar, existen las tabelas de cuánto paga cada migrante. En algunos países cada viaje son $7.000. Entonces, si se ponen 100 migrantes en el mar y el barco se hunde, y acá lo vemos todos los días en el telediario, se pierde la carga, pero ya han pagado. En cambio, si se pierde una lancha con 500 kilos de cocaína, es un problema. Esto dicen los traficantes. Algunos inmigrantes se pueden convertir en traficantes, se vuelven empresarios, y detenerlos es casi imposible porque nunca viajan en las embarcaciones y viven tranquilamente en las distintas ciudades de origen. Los vehículos que atraviesan el Sahara llenos de inmigrantes no retornan vacíos. También allí se cargan de armas o de droga. Un barco, una balsa, un cascarón, porque son barcos cargados de inmigrantes que se rompen apenas llegan a destino. De lo que hemos visto infinidad de veces en Italia, llegan llenos de inmigrantes y puede rendir hasta 1,5 millones de euros en un solo viaje. Este moderno esclavismo es funcional al sistema del liberalismo, la libertad de mercados, entre comillas, y finalmente no es más que un subproducto de la guerra permanente y la ley del más fuerte, el modelo patriarcal al desnudo. Paso casi al último punto, matriarcado y patriarcado. Matriarcado y patriarcado son dos instituciones o modelos de organización socioeconómica y psicosocial. El estadio del derecho materno precede al estadio del derecho paterno, y los dos, una vez instaurados, se alternan en una secuencia de luchas, superaciones, enriquecimientos dialécticos. Y no hay que confundir con el feminismo. Son dos cosas muy distintas.
El matriarcado y patriarcado son dos instituciones que tienen una larga y compleja historia. La primera fase de la humanización, vamos al Paleolítico, unos 12.000 años, el ser humano es un nómada, vive en tribus, de la caza, la pesca, recolección de plantas y frutos. Se practica el infanticidio, el derecho es matriarcal y hay una forma de paridad entre los sexos. Como consecuencia de cambios climáticos, productos de la última glaciación, inicia la revolución neolítica ya unos 10.000 años, contemporáneamente en Oriente y América Central. La mujer, con su espíritu de observación, estudia los fenómenos naturales de la siembra y la germinación. Descubre la agricultura. Esto lo dice Mircea Eliade en el Tratado de Historia de las Religiones. La agricultura significa la pérdida de la libertad de la vida nómada. Es el mito del paraíso perdido. Y aparece el excedente con el tiempo. Y con ello la apropiación del mismo por el más fuerte. El mito de Adán y Eva en nuestra cultura occidental, hebreo, greco-cristiana, es un acto de nacimiento del patriarcado. Las culturas clásicas patriarcales, Grecia, Roma y las tres religiones monoteístas, excluyen e imaginan a la mujer de toda decisión significativa. Nace el esclavismo, la tortura, el mito de Eva costilla de Adán, y la igualdad entre los sexos termina con el derecho del más fuerte. Bachofen escribe, los estados matriarcales eran famosos por ser inmunes a las luchas intestinas y por su aversión a cada forma de perturbación de la paz. En ellos existía el culto de la fertilidad, que fue sustituido por el culto de la guerra. Nacen las normas jurídicas, la propiedad privada, el Estado y la esclavitud. La xenofobia sustituye la xenofilia y nace la ley de muerte. La guerra pasa de defensiva a ofensiva y se vuelve un ramo productivo permanente, un modo natural para obtener bienes, puesto que comprende la caza de los animales y de aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, se niegan a someterse, y esta es una guerra naturalmente justa. Esto es Aristóteles en su Política, en su libro, que este concepto de guerra justa, guerra injusta, luego retomará la Iglesia Católica. Es más honroso volverse rico con la rapiña que con el trabajo, sigue Aristóteles, pues este le toca a los seres inferiores, esclavos, mujeres y niños. Los pueblos pastores, nómadas, a diferencia de los agricultores, debiendo sobrevivir en ambientes hostiles, sufriendo sequías, escasez de hierbas, casi naturalmente sancionan el culto del guerrero y la superioridad de la fuerza sobre la fertilidad. Se niega y silencia la envidia a la mujer, que al acumular más agua en su cuerpo soporta mejor la sed. Nuestros antepasados culturales, los pueblos semitas, entre otros, darán origen a las tres religiones patriarcales. Bueno, yo soy psicoanalista, psicoterapeuta, y Gesarrogen es el más importante de los antropólogos con formación psicoanalítica. Él realiza entre los años 1928 y 31 unas investigaciones en África, Australia y Nueva Guinea, y descubre en estos pueblos que vivían en un estadio paleolítico la envidia a la mujer, que se explica en estos países áridos donde el agua es el bien más precioso. ¿Por qué la guerra? Aristóteles, volvemos a la política, afirma que la esclavitud se funda en un derecho natural. Así como el alma domina al cuerpo, un amo a su esclavo, lo mismo ocurre en la relación entre los sexos. El macho superior a la hembra, el primero está hecho para ejercer el mando y la segunda para obedecer. Y la única sociedades sin esclavos son de la utopía. En esta se cosecha sin sembrar, la harina se hace sola y la jarra vierte su contenido por sí misma. El esclavo es materia, el amo es nous, forma pura inteligencia. El amo piensa, filosófica, hace la guerra y el esclavo trabaja. Nos llama la atención que Freud, que es el creador del psicoanálisis,
quien viajara a Grecia en el año 1904 no haya tenido noticia de los descubrimientos de Sir Evans, un antropólogo y arqueólogo británico, porque Freud era una cultura patriarcal, ¿no? Desentierra, este arqueólogo, el palacio de Gnosos en Creta y descubre la civilización minoica matriarcal presente desde los años 3000 a.C. hasta 1200. Esta era una sociedad pacífica, artística, sofisticada, donde no existía prostitución ni esclavitud. Veneraban a la diosa madre de la fertilidad y al toro príncipe fecundante anónimo. Cultura que fue destruida por los invasores patriarcales, los aqueos, luego de un terremoto. El toro fue sustituido por el minotauro, una caricatura griega del mismo. Y de allí llega a España, ¿no?, la corrida de toros, que hay que matar al toro, ¿no? Denigrar y demonizar al enemigo, adversario, tiene raíces antiguas, que lleva a la ceguera psíquica. El derecho materno se sustenta en la fecundidad de la grande madre tierra, la Pachamama de los pueblos americanos, Afrodita en el mundo griego, donde la feminidad y la naturaleza están en simbiosis. La naturaleza es la madre incesante que da la vida y la recibe en su seno, y la muerte será entendida como el retorno a la madre tierra útero. Concluyendo, después de casi 6.000 años de patriarcado, el elemento cultural más significativo hoy es el elemento femenino. La primera fase es lograr la paridad jurídica, económica y política de la mujer, y el objetivo de la segunda es afirmar la diferencia, entendida como reconocimiento de la identidad de género y la búsqueda de nuevos valores para la real transformación de la sociedad. Y esto es la prevención. La transformación se podría realizar, desde mi punto de vista, si el 52% de la especie humana está preparada para asumir la administración de los problemas.